Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la jornada Hasta dónde llega mi firma. En ella vamos a reflexionar sobre el valor, el alcance y la responsabilidad que conlleva nuestra firma profesional. Yo soy Elena Yunta, soy la responsable de visados del colegio desde el 9 de septiembre. Como sabéis, Ángel Rodríguez se jubiló en esta fecha y bueno, lleva al frente de visados más de 25 años, pero fue él el que verdaderamente ideó esta jornada y bueno, finalmente me ha tocado a mí presentarla. Desde el colegio os agradecemos vuestro interés y la gran acogida y muchísimas gracias por el tiempo que nos vais a dedicar. Esperamos cumplir con vuestras expectativas. En el marco de la jornada de Hasta dónde llega mi firma, pues es de especial interés el tema del visado de documentos como herramienta clave para garantizar la responsabilidad legal y profesional de quien firma. Como sabéis, cuando presentáis a visar un documento en el colegio garantiza la habilitación profesional del que firma, también su competencia técnica y hace una revisión formal de toda la documentación. Esto quiere decir que el contenido del documento, que el documento tiene las partes que tiene que tener y además que cumple con la normativa vigente en esa fecha. Con el visado del documento, el colegio proporciona el seguro de responsabilidad civil que protege al ingeniero. Entonces, el visado no es solo un trámite administrativo, es el aseguramiento de la calidad y de la responsabilidad del trabajo profesional. A lo largo de la jornada vamos a comentar pues todas las responsabilidades del ingeniero, la cobertura del colegio y vamos a dividir la jornada en dos partes y una tercera que va a ir a un turno de preguntas. La primera parte va a versar sobre los riesgos y deberes del ingeniero y va a estar liderada por mi compañera Leticia Fenoy, que es abogada en ejercicio con más de 30 años de experiencia. Además, es la directora del Departamento de Asesoría Jurídica, donde lleva casi 20 años defendiendo los intereses de los ingenieros industriales. En la segunda parte hablará Mars, que es el mediador de seguros del colegio, desde hace casi 20 años. Es el broker de seguros más grande del mundo y gestionan el seguro de responsabilidad civil profesional que tenemos con MAFE. Nos acompañan Lidia Rodrigo, que es manager de riesgos profesionales, y Tomás Labrador, del Departamento de Siniestros, que nos van a ayudar a explicar las ventajas de la póliza del colegio y cómo funciona la declaración de un siniestro. Pues esperamos que esta jornada sea de interés para todos, nos inspire hacia un trabajo más seguro y más consciente y más riguroso. Y bueno, empezamos con la primera parte. Leticia, la audiencia es tuya. Pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos los que estáis conectados esta tarde para compartir con nosotros esta jornada. Realmente es un tema muy interesante. Desde hace ya unos años asistimos a una creciente judicialización de la vida profesional y esto lo que ha hecho ha sido aumentar el interés por saber qué responsabilidades conlleva el ejercicio profesional y cómo se pueden asegurar estas responsabilidades. Agradezco también a Mars el que haya dedicado esta tarde a estar aquí con nosotros, a explicarnos la póliza de responsabilidad civil colectiva, profesional, colectiva del colegio, que creo que va a ser la parte más interesante por lo que os interesa a todos. Bueno, pues vamos a comenzar simplemente describiendo qué se entiende por responsabilidad, que básicamente es un concepto jurídico que significa la obligación de reparar un daño que sea causado. Podemos indicar también que existen varios tipos de responsabilidad, civil o penal, dependiendo de la norma que se haya contravenido. Y existe también la responsabilidad contractual o extracontractual, la contractual, artículos 1101 y siguientes del Código Civil, y extracontractual 1902 del Código Civil, dependiendo de si deriva esta responsabilidad o no de un contrato. Pero en cuanto a la responsabilidad civil, que vamos a empezar por aquí, del ingeniero industrial, lo que hay que conocer es que para que exista esta responsabilidad tienen que darse tres factores o tres elementos fundamentales. Las personas, que será evidentemente el ingeniero que causa el daño y el perjudicado, que recibe ese daño, la lesión o el daño que ha sufrido, que puede ser patrimonial, si se hace daño a los bienes patrimoniales, o personal si se cometen como consecuencia de esa actuación una lesión a personas.
Y lo más importante, el elemento más importante, que es el nexo causal. Es decir, es imprescindible demostrar que el daño que se ha realizado es la consecuencia directa de la lesión que se ha sufrido. Esto no es, como digo, es la parte más importante, porque siempre que se produce una situación en la que se causa un daño, lo importante es depurar la responsabilidad, de saber quién ha hecho qué y hasta qué punto le alcanza esa responsabilidad. Luego hablaremos de la Ley de Ordenación de la Edificación, que establece como criterio fundamental y como novedad en el momento en el que se aprueba la responsabilidad mancomunada frente al criterio general que hasta entonces había sido la responsabilidad solidaria. Voy rápido porque tengo poco tiempo, pero bueno, si voy muy rápido me lo decís. Normalmente, como os digo, es muy difícil individualizar la responsabilidad, por lo que los juzgados tienden finalmente, si no se consigue depurar esta responsabilidad, a establecer la responsabilidad solidaria. Y pinceladas sobre la responsabilidad civil, que es importante conocer en esta jornada con carácter general. Quien acepta una dirección de obra, un proyecto que no haya elaborado, asume la responsabilidad derivada de ese proyecto. Todas las omisiones, deficiencias o imperfecciones van a ser asumidas por el firmante, salvo el derecho de repetición que se pueda establecer después frente al verdadero autor del trabajo. También hablaremos de esto más adelante. También debéis conocer que para hacer frente a la responsabilidad se hace frente con todo el patrimonio, el personal, los bienes comunes, los bienes gananciales también, de forma universal y además con todos los bienes presentes y futuros. Y además la responsabilidad se hereda. Quiero decir que si el causante del daño fallece, la heredan sus herederos. Y a diferencia de la responsabilidad empresarial o societaria, la responsabilidad civil profesional no puede ser limitada. Es decir, no hay ninguna forma de protegerse contra ella, salvo el aseguramiento de esta responsabilidad, que será la segunda parte de esta ponencia. Abordamos la responsabilidad penal del ingeniero industrial, por seguir un poco el esquema que nos habían marcado. Y evidentemente el ingeniero industrial puede incurrir en responsabilidad penal en el ejercicio de su actividad profesional. Esta responsabilidad surge cuando se quebranta la norma correspondiente, que es el Código Penal, es decir, cuando se comete un delito. Siempre entendemos que la responsabilidad penal derivada del ejercicio de la actividad profesional es imprudente o negligente. No estamos pensando en que es una responsabilidad causada con dolo, aunque también existen delitos cometidos por profesionales en el ejercicio de su actividad profesional, que ahora también los analizaremos. Pero volviendo a la imprudencia profesional, que es efectivamente en la que podemos incurrir los profesionales, de lo que se trata es de desviarnos cuando nos desviamos de las normas de conducta más elementales que rigen cada profesión. Esto es la lex artis, que seguramente habéis escuchado esta expresión en algún momento. Pues cuando nos apartamos de esas normas mínimas, como digo, que regulan toda la profesión, todas las profesiones, y causamos un daño que puede ser constitutivo de delito, siempre imprudente, por negligencia, porque lo hemos hecho mal, o por impericia, porque no sabemos hacerlo, pues es cuando podemos cometer un delito en el ejercicio de la actividad profesional. Los supuestos más comunes, como os decía, dentro de la imprudencia profesional, pues es el homicidio imprudente, artículos 142 y 143 del Código Penal, que es cuando un ingeniero, en este caso un ingeniero industrial, actúa con una negligencia grave y esa acción o inacción del profesional lleva al fallecimiento de una persona. Pues yo qué sé yo, un derrumbe de una nave, pues porque no se ha hecho un cálculo correcto de estructuras y se ha derrumbado y ha fallecido alguna persona. Pues podría ser un homicidio imprudente o una imprudencia con resultado de muerte. Dentro también de los delitos imprudentes encontramos las lesiones imprudentes del artículo 152, similar al homicidio, pero cuando no hay fallecimiento, sino lesiones. Y luego lo que os comentaba, dentro de estos delitos imprudentes encontramos también la infracción de normas de seguridad e higiene en el trabajo de los artículos 316 y 317 del Código Penal, pues cuando se incumplen efectivamente las normas de seguridad e higiene en relación con los trabajadores. Lo más habitual son que este tipo de delitos sean cometidos de forma imprudente, insisto, por coordinadores de seguridad y salud, pero también hay directores de obra y directores de ejecución de obra que pueden incurrir en este tipo de responsabilidad.
Al margen de esto, existen también, como os decía al principio, delitos dolosos que se cometen no en el ejercicio de la actividad profesional, sino por profesionales, ¿no? Son todos los relativos a los delitos de corrupción, alteración de documentos, colusión para obtener beneficios ilícitos o encubrimiento de irregularidades administrativas, ¿no?, en obras públicas. En principio, estos delitos no van a ser objeto de cobertura del seguro de responsabilidad civil por el carácter doloso. Hemos visto cómo nace la responsabilidad penal por violación de una normativa de seguridad, por imprudencia o por negligencia grave, y lo más importante, vamos a ver cómo puede evitarse. La forma de evitar la responsabilidad penal, aunque nadie estamos exentos de que pueda suceder, pero la forma de hacerlo es, como vosotros trabajáis habitualmente, siendo diligente y transparente en el trabajo, es decir, cumplir con ese deber de diligencia profesional y siendo transparente en todas las actuaciones, manteniendo una documentación técnica rigurosa y verificable. También cumpliendo la normativa, obviamente, aplicando que en la ejecución de las obras se cumpla la normativa vigente, esto también lo hacéis, y fundamental, acreditando los riesgos y las medidas implementadas. Poder demostrar que los riesgos estaban controlados al máximo posible y que se tomaron todas las medidas de seguridad razonables va seguramente a evitar la responsabilidad penal en el ejercicio de la actividad profesional. ¿Qué consecuencias puede tener, por último, esta responsabilidad penal? Pues los delitos imprudentes llevan aparejado fundamentalmente la pena de inhabilitación profesional, es decir, se prohíbe el ejercicio de la profesión por un tiempo determinado en función de la gravedad del delito cometido. Podría darse también una pena de prisión en el caso de homicidio imprudente y otra de las consecuencias es la responsabilidad civil derivada del delito, es decir, el pago de las indemnizaciones correspondientes a las lesiones o a las consecuencias cometidas con ese delito. La tercera parte de este apartado donde veíamos la responsabilidad hablaba también de la responsabilidad deontológica, que también es parte de lo que en el ejercicio profesional os podéis encontrar. Los profesionales estamos sometidos en nuestras actuaciones profesionales a la obligación de actuar con diligencia, con integridad y con responsabilidad. Esa actuación está supervisada por medio de los códigos éticos de deontología profesional de los colegios profesionales. Esta función deontológica está delegada por la administración, es la función pública de los colegios profesionales y para mí es la esencia del colegio profesional. Es una revisión del trabajo profesional entre pares, es decir, entre iguales, que conocen perfectamente las reglas de la Lex Artis, de la que hemos hablado antes, y son capaces de saber si ese trabajo profesional se ha realizado dentro de estos códigos éticos de conducta. En todos los estatutos profesionales existen unos artículos destinados a recoger las posibles infracciones cometidas en el ejercicio profesional y las sanciones aparejadas a cada uno de ellos. Para mí, como os digo, estas normas éticas son fundamentales para garantizar la obligación de los profesionales que tenemos de actuar con integridad, diligencia y responsabilidad. Pasamos al último apartado, que es el de las preguntas más frecuentes, los plazos y las reclamaciones. Vamos a abordar ahora la responsabilidad desde el punto de vista de la ley de ordenación de la edificación, porque tiene alguna especialidad y es el marco normativo más habitual para los ingenieros industriales. Abarca, y esto sí que quiero precisarlo, el ámbito de aplicación de la LOE abarca el proceso de construcción de las edificaciones y todas las variaciones que afecten sustancialmente a estas edificaciones. O sea, no solamente es la construcción de un edificio ex novo, sino todas las modificaciones sustanciales que se hacen sobre las edificaciones. Y se entiende por edificación no solamente, eso lo vamos a ver ahora en una... vamos a poner una presentación ahora, ¿no? Vale. No solamente en los edificios residenciales o en las naves industriales, sino también en las instalaciones. Ahora lo vamos a ver más fácil con la presentación. Pero antes, a tener en cuenta
En cuanto a la LOE, establece una responsabilidad objetiva. Es decir, si hubo un daño material en la edificación y la causa ha sido la omisión o el acto del interviniente en la edificación, se responde durante los plazos de garantía y de responsabilidad que establece la ley, que vamos a analizar ahora también. Es una responsabilidad legal, o sea, especial, es una responsabilidad civil, muy probablemente extracontractual, pero es una responsabilidad legal que tiene, insisto, una característica porque está recogida así especialmente en la Ley de Ordenación de la Edificación. Sin embargo, esta ley deja abierta la puerta a reclamar también por responsabilidades contractuales. Es decir, se pueden reclamar los daños que se han producido en la edificación y además se podrá enfrentar uno a responsabilidad contractual si ha habido un contrato por en medio y se fijaban unos plazos de entrega o unos retrasos. Todo eso es reclamable también a través del Código Civil, de responsabilidad contractual. Y luego, una cosa que a mí me llama bastante la atención. Los plazos de prescripción de la LOE, que ahora los vamos a ver, son de 2 años frente a los plazos de responsabilidad contractual 1964 del Código Civil, que establece unos plazos de prescripción de 5 años. Aquí se da la paradoja de que la indemnización de los daños no cubiertos por LOE, lo que acabo de deciros, pues la no terminación de las obras, los retrasos de la misma, el lucro cesante, queda remitida al régimen general de prescripción de los 5 años, mientras que los daños posiblemente los más importantes que se pueden causar en una edificación por defectos constructivos tienen un plazo de reclamación de 2 años. Ahora lo vamos a ver para que lo entendáis más fácilmente. Lo más importante, bueno, vamos a ver un poco la presentación. Yo os la voy a repartir porque por el tiempo que me han dado, que han sido 20 minutos, no me va a dar tiempo a contar un poco todo. Las atribuciones profesionales, bueno, las tenéis ahí un poco puestas, las he querido meter, pasamos vale. Esto es un poco lo que os decía al principio. La LOE recoge todas las edificaciones comprendidas dentro de todos esos usos y, como veis, el artículo 2b.1 habla de obras de ingeniería. Aquí estarían metidas todas las instalaciones, que realmente están consideradas como edificaciones o como anexos a las edificaciones. Por lo cual, en muchas de las ocasiones, el marco normativo es la Ley de Ordenación de la Edificación. Lo digo por lo que vamos a comentar ahora de los plazos de garantía y de responsabilidad. Pasamos esto. Bueno, aquí vamos a ver, están esquematizadas, insisto, lo voy a repartir porque no me da tiempo a extenderme, todas las obligaciones que tiene cada agente de la edificación. El ingeniero proyectista está ahí puesto, todo lo que tiene, todas las responsabilidades que tiene, y en la diapositiva siguiente vais a ver las obligaciones, la responsabilidad que va a adquirir el proyectista conforme a todas las obligaciones descritas en la LOE. En la siguiente diapositiva van a aparecer las responsabilidades del director de obra, en esta y en la siguiente aparecen todas las funciones recogidas para que podáis tenerlas, y en la siguiente diapositiva van a aparecer las responsabilidades que van a derivarse de su actuación profesional. Pasamos ya al director de ejecución de obra, donde aparecen también todas sus funciones, de acuerdo con la LOE, y en la siguiente diapositiva sus responsabilidades. Aquí os he puesto bueno, esta es la responsabilidad penal. Bueno, mira, esto me viene bien porque lo que decía de los delitos de corrupción que se cometían de forma dolosa, pues deben ser tantos que os he puesto ahí el enlace del Consejo General del Poder Judicial, donde trimestralmente se van actualizando el repositorio de datos sobre procesos de corrupción numérico y con los juzgados para que veáis todos los delitos que se cometen en este grupo delictivo. Bueno, vamos a quitar ya la presentación, insisto, esto lo vamos a repartir porque me quiero parar un poco en el régimen, en los plazos de garantía y responsabilidad, perdón, y en los plazos de garantía y responsabilidad, digo bien, de la LOE. El artículo 17.1 fija las responsabilidades de los distintos intervinientes en el proceso de la edificación y de conformidad con lo allí establecido,
Los daños estructurales responderán durante 10 años, que son los que se produzcan en el edificio por vicios o defectos que afecten a cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga, elementos estructurales, en definitiva, que comprometen directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. ¿Cuándo empieza a contar este plazo de garantía? Este plazo de garantía empieza a contar desde el acta de replanteo sin reservas o desde el acta de replanteo cuando se hayan, si tiene reservas, cuando se hayan acometido esas reformas que deben de constar en ese acta de replanteo con reservas. ¿Qué significa esto? Que desde el momento en el que se firma el acta de replanteo se abre ese plazo de garantía del que debe responder cada agente de la edificación en función de su intervención en la construcción de esa edificación. El segundo plazo al que nos enfrentamos, es el artículo 17b, 1b, de garantía, es los que afecten a la habitabilidad. Y aquí es importante porque aquí se incluyen las instalaciones de los edificios, que es normalmente de lo que se ocupan los ingenieros industriales. Todos los daños materiales causados en el edificio por vicios, defectos de los elementos constructivos o instalaciones que afectan directamente a la habitabilidad del edificio tienen un plazo de garantía de 3 años. Y luego hay un plazo residual de garantía de 1 año para los acabados, pero esto en principio no afecta a la dirección facultativa, más a la constructora. Conviene matizar que estos son plazos de garantía, es decir, si aparecen defectos durante ese plazo de 10 años o de 3 años, tienen que ser obligatoriamente reparados por los intervinientes en la edificación. ¿Por qué os hablaba antes de un plazo de 2 años, que es el plazo en el que se prescriben las acciones para reclamar? Pues porque desde que se detecta ese defecto, que puede ser estructural o de habitabilidad, existe un plazo de 2 años para reclamar judicialmente a la gente de la edificación que sea responsable. O sea, esto quiero que lo entendáis bien, porque a veces entendéis que hay 10 años para las... 10 años por el que va a responder en el caso de la estructura y las instalaciones como son 3 años, pero la realidad no es esa. La realidad es que a este plazo de garantía, si el defecto se detecta en el año 2, todavía habría un plazo de 2 años para reclamar. Y si se detecta en el año 3, antes de finalizar el plazo de garantía, se abre el plazo de prescripción por 2 años. O sea, esto es importante que lo entendamos porque en plazos de garantía muy largos, como pueden ser los 10 años, pues claro, al final nos vamos a 12 años prácticamente. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y normalmente es algo que no conocéis. Yo creo que voy a acabar en plazo. Porque, perfecto, 20 minutos. Contestando, voy a terminar a la pregunta que nos hacía el Departamento de Visados. ¿Hasta dónde llega mi firma? Yo creo que con lo que hemos manifestado hasta ahora, todos estáis en disposición de responder. La firma llega hasta el final. Es decir, el que firma asume la responsabilidad del trabajo realizado, asume las omisiones, asume los errores y, por tanto, asume también la inadecuación de normativa y legislación, es decir, asume la responsabilidad. Ello sin perjuicio de la posible acción de repetición que habría después contra el verdadero causante de esos daños. Pero, frente al perjudicado, la acción la tiene contra el que ha firmado, porque realmente es el que pone ahí la firma, es el que asume toda la responsabilidad. Por mi parte, nada más. Creo que me he portado súper bien. Fenomenal. Muchísimas gracias. Pues, si os parece, Lidia, Tomás, no sé quién de vosotros va a comenzar. Buenas tardes. Muchísimas gracias al COIM por invitarnos a participar en esta jornada y muchas gracias a todos los que habéis asistido. Desde Mars, que somos el mediador de vuestro seguro de responsabilidad civil profesional, queremos contaros un poco unas pinceladas de las ventajas que tiene, ¿vale?, qué supone y bueno, al final las diferencias que puede tener con un seguro que podáis encontrar a nivel individual en la calle, ¿vale?, y al final el negociar a través del COIM
todos juntos, pues tiene ventajas importantes, ¿vale? El seguro de responsabilidad civil profesional, al final lo que hace es protegeros frente a las reclamaciones que podáis recibir los ingenieros, tanto de un cliente como de cualquier tercero, por un supuesto error u omisión negligente en vuestra actividad profesional, ¿vale? Por una mala praxis profesional. En general, las actividades como la ingeniería, la diligencia profesional que se exige es una obligación de medios, no de resultado, ¿vale? Pero sí que irían contra vosotros si consideran que no habéis puesto todos los medios a vuestro alcance, todo vuestro conocimiento y toda la diligencia debida y como consecuencia de ese error u omisión se ha cometido un daño, ¿vale? Esta póliza, este tipo de seguro, cubre cualquier tipo de daños, ¿vale? Tanto daños personales, es decir, fallecimiento, lesiones, cualquier daño corporal a una persona, como daños materiales, como los daños patrimoniales puros, es decir, cualquier pérdida financiera que no derive de un previo daño material o personal, ¿vale? Como puede ser una paralización de actividad, una pérdida de oportunidad de vuestro cliente. Y aquí, ¿quién os puede reclamar? La definición de tercero de la póliza es que al final os puede reclamar cualquier tercero, es decir, cualquier persona distinta del asegurado o del causante del siniestro, de familiares hasta segundo grado, ¿vale? ¿Por qué se necesita un seguro de responsabilidad civil profesional? Lo normal es que sea vuestra voluntad propia tenerlo, ¿vale? Porque es una protección fundamental de vuestro patrimonio, como comentaba Leticia. Además, se hereda, es decir, que es importantísimo mantenerlo siempre a futuro. Pero también puede ser que sea una exigencia legal en algunos casos o una exigencia contractual de vuestros clientes, ¿vale? Una diferencia importante, una característica principal de este tipo de seguro es que siempre se debe mantener en vigor todos los años mientras que queráis ser asegurados. Es decir, siempre que queráis que cubra la póliza debe estar en vigor todos los años, ¿vale? Esto es debido al ámbito temporal de este tipo de seguro, porque así como en el seguro de autos o seguro de hogar, es decir, en otro tipo de seguros, todo el mundo tiene clara la fecha del siniestro, que es la fecha en la que ocurrió el daño, ¿vale? Sin embargo, en los servicios profesionales, tú firmas un contrato hoy, prestas servicios durante mucho tiempo, el daño se manifiesta años después y luego hay unos plazos de prescripción amplísimos, ¿vale? Por ello, en ese tipo de seguros, la fecha del siniestro es la fecha en la que recibís por primera vez una reclamación, ¿vale? De este tercero, de vuestro cliente o de cualquier otra persona que se considere perjudicada, ¿vale? Esa es la fecha del siniestro. Y por tanto, ese día, el día que se recibe la primera reclamación, debe estar el seguro en vigor, ¿vale? Por lo tanto, es importantísimo que el colegio mantenga la póliza en vigor y que vosotros os mantengáis como colegiados o adscritos dentro de esa póliza para mantener la condición de asegurado, ¿vale? En caso de cese de actividad o jubilación o fallecimiento, ya sabéis que tenéis la posibilidad de manteneros en la situación de colegiado inactivo, ¿vale? A cambio, estas pólizas tienen lo que se llama retroactividad ilimitada, es decir, te cubren cualquier error o cualquier trabajo que hayas podido realizar en el pasado, ¿vale? Siempre que tú tengas el seguro en vigor cuando recibes la primera reclamación, te va a cubrir esa reclamación, aunque derive de trabajos realizados hace 5, 10, 15 años, cuando sea en el pasado, ¿vale? ¿Quién te puede reclamar? O sea, ¿a quién se puede reclamar? Una de las ventajas principales del seguro del colegio es que tiene un concepto amplísimo de asegurado, ¿vale? La definición de asegurado es tanto para personas físicas como para sociedades, ¿vale? Ya que se puede reclamar tanto al profesional, al ingeniero individual, como a una sociedad, ¿vale? Son asegurados tanto los colegiados como los adscritos al colegio, que estén legalmente habilitados. También, como hemos comentado, el tema de los inactivos en caso de fallecimiento, jubilación o cese de actividad, y también los herederos, legatarios, representantes legales, causavientes. Es decir, es una definición amplísima y que permite que podáis mantener esta cobertura a futuro. Las sociedades también son aseguradas en determinadas circunstancias, ¿vale? Hay que tener en cuenta que solo serían aseguradas las sociedades que estén formadas al 100% por ingenieros que son asegurados en el colegio, o bien cuyos socios no desempeñen otras labores técnicas, ¿vale? Es decir, que sean socios meramente financieros o que desarrollen trabajos meramente administrativos, ¿vale?
En el caso de las sociedades profesionales, deben estar inscritas en el colegio y su capital social también deben de ser ingenieros asegurados a través del colegio, ¿vale? El resto de socios deberían ser socios no profesionales, ¿vale? Y por último, el caso de las sociedades multidisciplinares, pero siempre que el error provenga de una actividad realizada por un ingeniero asegurado por la póliza y que el trabajo, por supuesto, haya sido visado por el colegio, ¿vale? En caso de que una reclamación se reciba tanto por el asegurado persona física, por el ingeniero individual, como también por la sociedad, ¿vale? El límite no se multiplica. O sea, el límite sigue siendo el límite asegurado que tiene el ingeniero, ¿vale? Una pregunta que recibimos muy frecuentemente es, si somos dos ingenieros que tenemos un límite de 500.000 euros cada uno, ¿la sociedad pasa a tener 1 millón de euros de límite? Esto no es así en la teoría, ¿vale? Porque no se suman los límites, ¿vale? La sociedad solo tiene el límite que tienen sus ingenieros asegurados, ¿vale? Es decir, la sociedad tendría 500.000 euros por los errores que cometa el ingeniero A y 500.000 euros por los errores que cometa el ingeniero B, ¿vale? Si es una reclamación que va contra la sociedad y contra los dos ingenieros y se condena solidariamente a los dos ingenieros, entonces en la práctica sí que podría indemnizarse 100.000 euros, o sea, 1 millón de euros, pero se indemnizaría 1 millón de euros porque realmente se está indemnizando 500.000 por uno y 500.000 por otro, ¿vale? No podemos certificar que la sociedad está cubierta por el límite de 1 millón, ¿vale? Sino que se menciona a la sociedad como asegurada, pero cada ingeniero tiene 500.000, ¿vale? La actividad asegurada en la póliza es también amplísima, ¿vale? Es cualquier actividad profesional de la que tengáis competencia como ingeniero industrial y como recogen los estatutos y reglamentos del colegio. La póliza recoge también a título enunciativo no limitativo, pues proyectos, dirección, coordinación, control de calidad. Bueno, esto como os vamos a enviar la presentación también para que la tengáis. Y en cuanto a las coberturas, la cobertura principal es obviamente la responsabilidad civil profesional, que son las indemnizaciones que tuvierais que pagar frente a esa reclamación que habéis recibido derivadas del error profesional, ¿vale? Aquí incluso la póliza define exactamente posibles responsabilidades civiles derivadas de la coordinación de seguridad y salud, project management, consultoría, mediación. También incluye cobertura para gastos de prevención y de rectificación, es decir, cuando vosotros detectáis un error, todavía no ha habido reclamación y necesitáis rectificar ese error para que no se manifieste el daño o para mitigar el posible daño, ¿vale? También se cubre la participación en uniones temporales de empresas, ¿vale? Así como los daños que se puedan causar a documentos o expedientes que tengáis bajo vuestra custodia para el objeto de hacer vuestra actividad profesional. Y también la inhabilitación profesional en caso de sentencia penal por un tema imprudente, no doloso, es decir, no intencionado. Bueno, pues también se os cubre una cuota mensual que podríais cobrar del seguro en caso de que os inhabiliten. La segunda cobertura principal de la póliza es la defensa y las fianzas, ¿vale? Que es una cobertura complementaria a que recibáis una reclamación que tenga cobertura por la póliza. Es decir, si a vosotros os reclaman por supuestos daños de responsabilidad civil profesional, se activa también la garantía de defensa y fianzas, ¿vale? Tanto los gastos de defensa, que estos son abogados, procuradores, gastos periciales, cualquier gasto judicial, iría a cargo de la aseguradora, ¿vale? La aseguradora MAPFRE es la que debe dirigir el proceso y pagar los gastos de defensa, ¿vale? En caso de procesos penales presuntamente intencionados dolosos, ¿vale? Es decir, no se puede asegurar las consecuencias de que nadie cometa un hecho doloso que incumpla intencionadamente penal, ¿vale? Pero sí que se pueden cubrir anticipadamente esos gastos de defensa, ¿vale? Es una cobertura especial que tiene esta póliza y que no es fácil encontrar en el mercado asegurador y que en este caso la MAPFRE también os defendería o os pagaría los gastos de abogados en caso de que recibáis una querella, os veáis envueltos en un proceso penal, incluso aunque supuestamente fuera un tema intencional o doloso, ¿vale? Eso sí, en caso de que se os condene y por tanto quede demostrado en sentencia firme
que había dolo, que había intención, en ese caso habría que reembolsar a la aseguradora esos gastos de defensa, ¿vale? Porque eso no se puede asegurar. También se cubren las fianzas, que esto es importantísimo, tanto en procesos civiles como en procesos penales, ¿vale? Y además, en acciones judiciales ante tribunales españoles, es decir, en el ámbito solo España, hay liberación de gastos, es decir, que además el límite asegurado que tenéis quedaría, no se vería agotado por los gastos de defensa. Es decir, si tenéis el límite de 3 millones de euros, pues los gastos de defensa ante tribunales españoles irían en adición a esos 3 millones de euros, ¿vale? No se verían agotados. Por lo tanto, al final es un límite asegurado ampliado a vuestra disposición, ¿vale? Otra de las ventajas que tiene esta póliza, que tampoco es nada habitual en otro tipo de pólizas, es que tenéis la posibilidad de designar un abogado a vuestra libre disposición, de vuestra confianza, distinto de los abogados de Mapfre, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que esto tiene limitaciones y que requiere la aprobación expresa de Mapfre con carácter previo, que hay que mantener informada a la aseguradora de todos los avances y, por supuesto, no llegar a acuerdos ni a transar ningún tipo de responsabilidad sin consentimiento previo de la aseguradora, ¿vale? Además, los honorarios de estos abogados están sujetos al máximo que abona Mapfre a sus colaboradores, ¿vale? Hay un baremo y únicamente os abonarían hasta el máximo de dicho baremo. Además de estas coberturas principales de responsabilidad profesional y defensa, que es las principales ventajas de la póliza, se dan también ciertas coberturas adicionales que son de interés para vuestra actividad, como es la responsabilidad civil de explotación de oficinas y despachos. Esto es para cualquier daño material o personal que pueda sufrir un cliente, por ejemplo, que os visita en vuestra oficina, daños por agua, incendio, caída de carteles, bueno, temas accidentales y de carácter extracontractual que se dan en el marco de vuestra oficina o despacho donde trabajáis. También la responsabilidad civil patronal, es decir, la responsabilidad civil que os pueden reclamar en concepto de empleador por el accidente de trabajo que ha sufrido un empleado vuestro. De este tema vemos muchísimos siniestros, ¿vale? Es muy habitual. Siempre que hay un accidente de trabajo y es empleado vuestro, os recomendamos dar parte de siniestro por si llegara a futuro una posible reclamación de responsabilidad civil por vuestra parte en dicho accidente, ¿vale? También responsabilidad civil por contaminación accidental y repentina, responsabilidad civil locativa, que es si trabajáis en oficinas arrendadas, ¿vale? Pues los daños que os pudiera reclamar el propietario de dicha oficina por los daños causados a este inmueble, ¿vale? También hay una cobertura adicional de reclamación a contrarios en caso de que, al revés, de que vosotros queráis reclamar responsabilidad civil a otra parte, e incluso una cobertura por vulneración de protección de datos, que este es un tema totalmente en auge y que no es habitual tener esta cobertura dentro del seguro de responsabilidad civil profesional. Hay coberturas específicas separadas y, sin embargo, aquí os incluyen una cobertura para hacer frente tanto a sanciones de protección de datos que os puedan imponer a vosotros, como respecto a responsabilidad civil que os reclame un tercero y tengáis que pagar una indemnización por haber vulnerado su derecho de protección de datos, así como la defensa e incluso una pequeña cobertura para gastos de marketing, relaciones públicas, bueno, como para restituir vuestra reputación, ¿vale? Otras de las ventajas más importantes de esta póliza y que debéis tener en cuenta es que no tiene franquicia. Esto es una ventaja, vamos, fundamental y que es muy raro que existan ya pólizas sin franquicia en este sector. El ámbito geográfico de la póliza es todo daños ocurridos en todo el mundo, únicamente se exceptúa Estados Unidos y Canadá. Como comentábamos, la liberación de gastos judiciales, que es muy importante en el ámbito de España, el límite asegurado que tenéis no se consume por los gastos de defensa, sino que irían en adición del mismo. Y también poner en valor el trabajo y el tiempo que llevamos, tanto Mars como Mapfre con el colegio, que el condicionado de la póliza es amplísimo y, por ejemplo, exclusiones muy habituales de este tipo de seguros, como cálculo defectuoso de mediciones o presupuestos, falta de rendimiento, retrasos en la entrega, etcétera, son temas que están
están matizados en la póliza y que por tanto sí que hay cobertura a estos temas cuando en una póliza de responsabilidad civil genérica del mercado siempre son conceptos que estarían excluidos. ¿Cómo funciona la póliza? Y la importancia que tiene el visado. El límite asegurado que se tiene en cuenta en esta póliza es el límite que tenéis contratado cuando visáis el trabajo, ¿vale? Todos los trabajos realizados después del 1 de enero de 2015, el límite de aplicación de la póliza es el que se contrata en la fecha del visado. Y además es que el límite que tenéis asegurado lo marca que hayáis visado o no hayáis visado el trabajo y el presupuesto de dicho trabajo, ¿vale? Es decir, cualquier trabajo que sea susceptible de ser visado tiene que estar visado para tener cobertura por la póliza, ¿vale? Esto es fundamental. Además de eso, para los trabajos visados que tengan un presupuesto igual o superior a 300.000 euros, el límite asegurado por siniestro de cada asegurado es 3 millones de euros, que es un límite amplísimo para las pólizas habituales de ingeniería. Y para los trabajos visados que tengan un presupuesto inferior a 300.000 euros, el límite por siniestro serían 500.000 euros, ¿vale? En el caso de trabajos no visados, que recordemos, son aquellos que no son susceptibles de ser visado, porque si es susceptible de ser visado, debe estar visado para tener cobertura por la póliza, ¿vale? Si no se visa, no habría cobertura, ¿vale? Pero para aquellos trabajos no susceptibles de ser visados, hay un límite por siniestro de 40.000 euros. Y por último, el caso de los funcionarios, que en ese caso sus trabajos no visados tendrían un límite de 600.000. Además de este límite por siniestro genérico, sí que hay que tener en cuenta que algunas coberturas concretas pueden tener sublímites concretos por siniestro o por anualidad, ¿vale? Como es los accidentes de trabajo, el límite por víctima son 400.000 euros, 450.000 euros, es decir, el límite por siniestro sería el que tuvierais, pues 3 millones de euros, pero por víctima 450.000 euros. Y además de estos límites generales que os da el colegio, en caso de necesitar límites más elevados, hay opción de contratar tramos de ampliación voluntarios, ¿vale? Es decir, según esta tabla, los asegurados que están en el límite 1, es decir, que tienen 3 millones de euros ya, porque han visado ese trabajo, podrían ampliar hasta un máximo de 3.600.000, ¿vale? O y hay opciones para 3.600.000 o 3.300.000, ¿vale? Para los asegurados en el límite de 500.000, pues pueden contratar las opciones de ampliar en 1.200.000 más y por lo tanto tendrían 1.700.000 o 600.000 o 300.000, ¿vale? Estas primas, como veis, al final pueden considerarse algo elevadas porque al final es lo que cuestan habitualmente. El seguro de responsabilidad civil profesional no es un seguro barato, es un seguro que tiene siniestralidad porque se reciben muchas reclamaciones cada vez más. Bueno, al final nosotros siempre decimos que el que trabaja obviamente se puede equivocar y para eso están los seguros. Pero es verdad que en los últimos años cada vez se reclama más, cada vez se reclaman cuantías más elevadas, los costes tanto de defensa como de periciales como de reparación cada vez son más elevados y es por ello que la siniestralidad también aumenta. A continuación mi compañero Tomás va a explicar casos prácticos y qué hacer en caso de siniestro. Bueno, hola, buenas tardes. Aclaro lo primero que yo soy sustituto en esta ocasión, que esta charla la tenía preparada mi compañera María José Simón, que además es la tramitadora que normalmente lleva el día a día de todos los siniestros del colegio, pero a última hora, bueno, pues ha tenido un pequeño problema y me toca a mí, en este caso, em, explicaros brevemente por dónde se mueve algunas peculiaridades, algunas curiosidades de lo que es el trámite de los siniestros. Entonces, como decía, y esto sí es un encargo expreso de mi compañera María José, el dar las gracias lógicamente al colegio por darnos esta posibilidad y esta oportunidad bueno, de estar aquí, de compartir con todos vosotros, pues estas pequeñas
perlas de sabiduría que a la larga lo único que hacen es facilitarnos a nosotros, a los tramitadores de siniestro, nuestro precioso trabajo. Mm. Paso con ello un poco a lo que es el inicio. Ya nos han explicado el concepto de responsabilidad civil, que básicamente es el que rompe paga. Entonces, en el momento que hemos roto algo y alguien viene a reclamarnos, para eso tenemos la póliza, tenemos el seguro, que es lo primero que hay que hacer. Lógicamente, informar, comunicar el siniestro. ¿Cuándo hay que comunicarlo? Cuanto antes mejor. No podemos estar perdiendo tiempos. La ley te dice que hay un plazo de 7 días, pero mejor no agotarlo. Mejor cuanto antes se pueda comunicar el siniestro, mucho mejor para todos. ¿Por qué? Porque el trámite de un siniestro tiene sus fases, sus momentos, sus parafernalias y sus burocracias que hay que ir cumpliendo. Cuanto antes empecemos a hacerlo, mejor. Entonces, a partir de ahí, como decía, si hay una reclamación, automáticamente informar al colegio, a nosotros, a la correduría, estamos a vuestra disposición precisamente para esta situación. Y si no hay una reclamación, ¿cuál es la otra posibilidad? Que tengáis el conocimiento de algo, hay, hay algo que hay algo raro, hay un error. Todavía no ha venido nadie formalmente a plantearme la reclamación, pero yo ya sé que hay algo que por lo que si no es hoy, será mañana o si no pasado, me pueden reclamar. ¿Qué hacer en esa situación? No esperéis a que se formalice la reclamación. Directamente se comunica con una circunstancia, se comunica como un parte cautelar y lo que vamos haciendo es adelantando tiempos, adelantando trámites. A partir de ahí, es decir, en el momento que tenéis ese tipo de reclamaciones, muy importante para tener en cuenta, nunca asumáis la responsabilidad, ni expresa ni tácitamente. Nunca lleguéis a un acuerdo con el que os ha venido a reclamar. ¿Y esto por qué? Pues porque, como dicen los tramitadores de las compañías de seguro, si yo pago, yo decido. Y en este caso, el siniestro, el que se lo va a comer es la compañía de seguros, con lo cual es lógico que sea la compañía de seguros la que decida si hay o no hay responsabilidad, si lo quiere defender o quiere pagar directamente y, lógicamente, si hay que llegar a un acuerdo, la cuantía del acuerdo por cuánto va a negociar. Entonces, por eso os decimos, nunca lleguéis sin habérselo, sin el previo consentimiento, sin el previo visto bueno de la compañía de seguros, nunca asumáis una responsabilidad y nunca lleguéis, o, lógicamente, a un acuerdo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, el que vosotros lleguéis y de vuestra mano mayor lleguéis a un acuerdo con alguien que os está reclamando, puede resultar en que a la larga os quedéis con el culo al aire, porque la compañía diga, pues yo no lo entiendo así, yo no pago el siniestro. Tú lo has asumido, tú verás qué haces con ese acuerdo. Más cosas que importantes, sobre todo en la comunicación del siniestro, documentar, informar todo lo que se pueda. La información es poder, cuanta más se disponga y desde cuanto antes se disponga, mejor. Todo. Y un detalle también importante, muchas veces nos mandan reclamaciones y el reclamante dice, esto es lo que ha pasado, esto es lo que me han hecho, esto es lo que la culpa es de... Oye, muy bien, ya tengo la versión de la parte contraria. Me interesa también la tuya, me interesa la del asegurado. Entonces, oye, vuestra versión de los hechos, en un momento dado, redactar 4 líneas diciendo, pues yo creo que sí, que efectivamente a lo mejor es que he metido la pata, o oye, mira, yo creo que no, esto me está reclamando por algo que yo no he hecho. Ese detalle, esa información también es muy importante. Lógicamente, si la reclamación que llega es judicial, aquí ya lo aceleramos absolutamente todo. Si es importante comunicar una reclamación normalita, una judicial, es así que tenéis que daros prisa. ¿Por qué? Porque los temas judiciales van con plazos. Los plazos empiezan a correr y esos no se pueden recuperar, son perentorios y si se nos pasan los 20 días para contestar la demanda, no tenemos nada que hacer. Entonces, es así que sí, tiene que ser casi que inmediata. Llega el señor a un agente del juzgado a notificar algo, oye, dejad lo que estáis haciendo y eso nos lo vais pasando a la voz de ella. Lidia, dale otra. Más cositas de estas que muchas veces dan lugar a equívocos y dan lugar a precisamente a confusiones y luego problemas. Tener en cuenta que el hecho de que no exista responsabilidad, que es lo que os decía antes, darme la versión de los hechos, decirme si realmente tú entiendes como asegurado, como ingeniero, si tienes o no tienes responsabilidad. Hay muchos casos en los que
a uno de vosotros, os presentan una reclamación formal, escrita, y bueno, decir, no, pero es que esto no va conmigo, yo no tengo responsabilidad. Y como no tengo responsabilidad, no se lo digo al seguro. Mucho cuidado con estas cuestiones, porque al final lo que tenéis encima es una reclamación, tenéis un siniestro. Que ese siniestro sea susceptible de llevar una cobertura de indemnizar a ese tercero perjudicado, perfecto. Pero a lo mejor ese siniestro efectivamente no hay que indemnizar al tercero perjudicado. Pero si ese tercero perjudicado mañana te pone una demanda, resulta que sí tenemos que activar la póliza precisamente para la cobertura de los gastos de defensa. Entonces, mucho cuidado si tenéis una reclamación fundada o infundada, esa hay que comunicarla. Incluso en casos que ya es un poco extremo, se puede llegar a hacer una comunicación cautelar, que es la que decía, no, no, si no hay reclamación formal, en la que de alguna manera vosotros entendáis, oye, yo no tengo responsabilidad, pero oye, son circunstancias, y aquí hay que explicar también un poco la lógica. Si a ti te vienen a contar el constructor, que hay ahí alguien que está diciendo que os va a demandar a todos, a lo mejor también conviene empezar a adelantar los trámites y comunicar ese siniestro de forma cautelar. Con los cautelares, lógicamente, lo que decía, seamos sensatos, no se puede comunicar absolutamente todo, oye, que es que se le cayó un ladrillo en la obra y no. Es decir, hay que aplicar cierta lógica y cierta mesura. Es decir, hay que comunicar cautelarmente todo aquello que efectivamente tenga visos de acabar en una reclamación. Y esto es como todo. En caso de duda, pues tenéis una gran ventaja, que es que tenéis un colegio con un servicio muy bueno, jurídico, que os pueda ayudar, y estamos nosotros que hacemos exactamente lo mismo, cada uno en nuestro ámbito de actuación, pero por un lado o por el otro es así de fácil. El que pregunta no hierra, y podéis preguntar con total confianza tanto al colegio como a nosotros. Y ya por lo que veo vamos a pasar a algún caso práctico. Ah, bueno, esto es básicamente lo que hacemos nosotros. Entonces, el camino normal del trámite de un siniestro no tiene mayor misterio y simplemente me sirve para deciros, nosotros aquí como corredores, como broker, estamos para acompañaros, para ayudaros, para intentar agilizar el trámite del siniestro. Y eso en un momento dado puede significar que a lo mejor yo me tengo que meter o a lo mejor yo me tengo que retirar de en medio. Por ejemplo, si el tema ya está en judicial y ya hay abogados nombrados, lógicamente a lo mejor yo ya ahí voy a empezar a estorbar más que otra cosa, con lo cual hay que dejar obviamente que sea el abogado el que lleva ahí la voz cantante, el que presente la contestación a la demanda y defienda el tema, independientemente de que nosotros por detrás siempre estemos a disposición de todo el mundo para lo que haga falta. Y ya vamos por ahí, pues eso, como decíamos, algunos casos prácticos. Estos son siniestros reales, son siniestros que hemos visto aquí, que hemos tramitado. El primero habla de un accidente mortal. Desafortunadamente, y lo sabéis, a día de hoy cualquier accidente laboral es susceptible de acabar siendo, de acabar con una reclamación. Pues, y ya no solo contra los responsables de seguridad y salud de la obra, sino también contra los ingenieros y contra los arquitectos y prácticamente contra todo el mundo. En este caso, la peculiaridad, digámoslo así, es que fue un siniestro en el extranjero. Muy divertido intentar enterarte de la ley laboral, que si mal no recuerdo, catarí. Eh, pero digámoslo así, independientemente de dónde ocurra el siniestro, que ya sabéis que la policía tiene unas coberturas internacionales bastante amplias, menos Estados Unidos y Canadá. eh, el trámite viene a ser el mismo, con la peculiaridad de que, lógicamente, estamos hablando de que esto ya no nos pilla tan cerca. La legislación nos pilla lejos, la normativa laboral, a lo mejor ya no tenemos el conocimiento que tenemos de la española, pero aún así, el seguro lo bueno que tiene es que, lógicamente, y la compañía lo que tiene son sus peritos, sus abogados, los tienen en todo el mundo, y son los que, en un caso de estos, pues lógicamente van a hacer la labor más, o en este caso son mucho más fundamentales que en otros. Importante igual que si esto fuera en España, cualquier información, cualquier documentación, todo vale. Y, y realmente también me sirve este ejemplo, efectivamente, que lo estoy leyendo aquí,
para explicaros algo que de vez en cuando pasa con el tema de los siniestros. Hay veces que la compañía, la aseguradora, con un criterio puramente economicista, decide cerrar un acuerdo en algo que dices, no, si esto no había que cerrar un acuerdo, si no, yo no tengo responsabilidad. Son ciertos casos de lo que llaman coste-oportunidad. Si realmente defender esa falta de responsabilidad, defender judicialmente, pagar abogado, perito, sobre todo en un caso que sea en el extranjero, me va a salir, para la compañía, le va a salir más caro que pagar una indemnización, lógicamente mucho más reducida, mucho menor de la que mejor se está pidiendo, la compañía hace el cálculo y dice, si esto me sale más barato, lo cierro ya. Como ellos, como decía antes, como ellos son los que pagan, mira, se cierra el asunto y aquí paz y después gloria. Otro temita de estos. En este caso, pues el problema venía por un cálculo erróneo de estructuras. Em, ¿Qué es lo que fue lo interesante? Ya digo, eso fue un tema en Chile. ¿Y qué fue lo interesante, entre comillas, para los que nos dedicamos al trámite de siniestros? Que en este caso había un montón de implicados. Eso es algo que puede, o que es relativamente habitual que suceda. Es decir, en el proceso de una construcción hay múltiples personas que tienen esa implicación, cada una con su póliza de seguros. De repente viene un siniestro y nos encontramos con que tenemos concurrencia. Aquí concurren muchas posibles responsables con sus correspondientes compañías de seguro. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Pues lógicamente poner de acuerdo a todo el mundo. Puede ser más o menos complejo, pero al final normalmente las cosas se acaban arreglando. También hay otra posibilidad y es que una única persona esté asegurado por varios o diferentes seguros. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues que eso, yo tengo mi seguro, digámoslo así, personal o colegial, tengo un seguro de mi empresa y además soy asegurado adicional de un todo riesgo construcción y soy asegurado adicional de un, es decir, al final puede ser que yo, individuo, tenga asegurado un montón de, o sea, tengo un montón de pólizas de seguro que me dan cobertura. ¿Qué interesa en ese caso? Pues lógicamente saber si esas pólizas tienen algún tipo de reparto de cuota o de subsidiariedad, es decir, quién aplica primero, quién aplica después. Y a partir de ahí, hombre, el consejo que siempre damos, por si acaso, mejor tener tu propia póliza y no depender de pólizas ajenas. Bueno, pues vamos con otro ejemplo. Eh, una ejecución, un conocimiento de los hechos, que es lo que decíamos antes. Si conoces el hecho, si conoces la circunstancia que puede dar lugar a la reclamación, lo conveniente es de hacer esa declaración de comunicación, esa comunicación cautelar, que además va a servir para otra cosa que en un momento dado puede tener una importancia muy grande. Este tipo de pólizas, si vosotros no tenéis ahora mismo problema, porque lleváis con Mafre y con nosotros pues como 20 años, y entonces no hay ningún problema porque la póliza es, digamos, está aquí, hace mucho que está y se supone que va a seguir estando muchos años. Pero como en el futuro no hay ninguno tenemos la bola de cristal ni sabemos lo que va a pasar, se podría dar el caso que el año que viene el colegio por lo que sea, decir, oye, mira, ya no me gusta la póliza de Mafre, he encontrado otros que me dan una póliza mejor. O que sea Mafre la que diga, oye, mira, que es que dais muchos siniestros, dais mucho trabajo, yo ya no quiero ser vuestra compañía de seguros. Y lógicamente ahí habría que cambiar. En el momento que cambiamos con este tipo de pólizas, mucho cuidado con las coberturas temporales, porque si no somos muy cuidadosos, nos podemos encontrar con supuestos de vacío de cobertura que además normalmente no tienen más solución que la judicial. ¿Esto qué significa? Que para la póliza que ha dejado de estar vigente, como esos han estado dando cobertura retroactiva, es decir, yo cubro lo mío y lo anterior, digamos, lo que llegue nuevo, la reclamación que llegue nueva, ya no va a entrar en su ámbito de cobertura. ¿Por qué? Porque se supone que va a haber una póliza nueva que también te va a dar esa retroactividad. Pero la retroactividad tiene un límite, que es el conocimiento del siniestro. Entonces, como no se puede asegurar un siniestro que ya sabemos que se conoce, porque sería muy fácil si no hacer trampas, es decir, yo no tengo seguro y cuando tengo un siniestro me contrato una póliza con retroactividad y ya está todo arreglado. No, eso no vale. Entonces,
¿Qué es lo que te pasa? Que la póliza anterior no cubre y la póliza nueva tampoco. Una porque yo ya no tengo, estoy en vigencia y la otra porque hay un conocimiento del hecho. Ese es digamos, la razón última de mucho cuidado con el conocimiento de los siniestros, mejor comunicarlos cautelarmente porque de esa manera ya queda ese expediente, queda abierto, queda asignado y si mañana viene efectivamente lo que era simplemente una comunicación cautelar transforma en una reclamación real, no vamos a tener en ningún caso problema de cobertura. ¿Y esto por dónde vamos ahora? Realmente aquí, bueno, pues es un proyecto de ejecución, una nave industrial, una falta de dimensión para el uso que realmente se quería dar a esa estructura. Y aquí logramos realmente un poco la enseñanza o lo que queríamos dejar un poco constancia, es que cuidado con la mejora, lo que se llama una mejora. Es decir, una cosa es que yo tenga un error de cálculo y tenga que pagar, el seguro pagará por mí ese error y las consecuencias de ese error, pero cuidado, hasta dónde llega y hasta dónde afecta el error. Si yo lo que quiero, además de, ya que tengo que, digámoslo así, reconstruir, lo que quiero es mejorar, cuidado, la mejora ya no va a ser una cobertura dentro de la póliza. ¿Por qué? Porque todo aquello que exista o no exista error sea mayores de, estamos lógicamente situándonos fuera de la cobertura. Y es algo que muchas veces, o nos encontramos muchas veces, y es un problema ya de valoración de daño. Es decir, ya no se está poniendo ninguna pega con el que exista responsabilidad, vale bien, el siniestro se va a pagar, pero ¿cuánto hay que pagar? Y ahí es donde viene precisamente esa discusión. Y de hecho hay temas de estos que han acabado en demanda simplemente porque ese reclamante quiere que se lo paguen todo, que le paguen la fiesta completa. Y el seguro en estos casos lo que te va a decir, no, no, yo pago la parte que me toca, pero no voy a ir más allá. Y ya, pues yo creo que está ya desde las últimas, y estos son temas de multas. Y además es un siniestro recurrente hasta cierto punto. El ingeniero asegurado interviene, hace un proyecto para una licencia de obra, o en este caso perdón, una licencia de obra, para una licencia de actividad, en este caso de un salón de juego, y después viene la administración y entiende que hay defectos, que hay errores, que hay algo, y lo que hace es sanciona. ¿A quién sanciona? Al cliente. En este caso, ¿esa multa estaría cubierta por el seguro de responsabilidad civil? En principio sí. ¿Por qué? Porque para ese tercero, que es un tercero perjudicado, que es tu cliente, al que efectivamente se le ha causado un perjuicio, ha tenido que pagar una multa. Entonces, en este caso, sí podemos entrar a discutir con la compañía que esto es eso, no es la multa en sí, es el perjuicio que se le ha generado a ese tercero. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la multa a quien se le impone no es a ese tercero cliente, sino es al propio ingeniero asegurado, que también se da la circunstancia? En ese caso hay que tener en cuenta que estamos ante un seguro de responsabilidad civil y que la figura del tercero perjudicado es a todos los efectos fundamental. Y vosotros, como ingenieros, como asegurados, no sois terceros. ¿Esto qué significa? Que la multa que os ponen a vosotros no está cubierta por el seguro. Ventaja que, o digamos, o lo que sí podemos señalar en este caso, acordaros que tenéis un colegio estupendo y unos servicios jurídicos también estupendos. Y allí donde a lo mejor no podemos llegar, nosotros como corredores, que tenemos vedada la intervención y el asesoramiento jurídico, porque por ley no podemos darlo, pero tenéis al colegio. Y el colegio tiene, en esos casos, sí os puede echar una mano, sí os puede ayudar a preparar unas alegaciones, sí os puede orientar en cómo defenderse frente a una situación de ese tipo. Y yo creo que con esto y alguna pequeña conclusión, pues lo que ya os hemos dicho, yo creo que no vamos a volver demasiado sobre ello. Acordado de los cautelares y la importancia en un momento dado que tiene el comunicar cualquier hecho o circunstancia que pueda dar lugar a un siniestro. Em,
y del otro, pues acordaros del visado, porque efectivamente para esta póliza va a ser el visado lo que os dé y os amplíe sobre todo y realmente dé sentido al seguro de responsabilidad que tenéis contratado a través del colegio. Y como decía ya, por no extenderme más, por no aburriros más, creo que hasta aquí llegamos y os cedo ya la palabra a todo aquel que quiera preguntar cualquier cosa. Vale, fenomenal. Bueno, pues pasamos, si os parece, al turno de preguntas. Muchísimas gracias a los tres por vuestras ponencias y pasamos al turno de preguntas. A ver, ¿qué preguntas tenemos? Empezamos un segundito. Vamos a ver. Si en tu estancia, ¿no? Está en una empresa instaladora. Si en tu estancia en una empresa instaladora especialista eres el único ingeniero contratado, siendo la persona con mayor titulación técnica en la empresa, pero la empresa realiza otras actividades al margen tuyo y ocurre un problema, perjuicio de patrimonio u homicidio en una de esas instalaciones, ¿esto te afectaría como ingeniero? Pues si quieres la contesto yo esa. Me afectaría como ingeniero si realmente has firmado esa actividad que no nos aclaras. Actividades al margen tuyo entiendo que no tienen que ver con tu actividad profesional, que la empresa se dedica a otras cuestiones al margen de tu trabajo, de lo que tú haces, independientemente de que seas el único técnico superior contratado. Si no has firmado esa instalación, en principio no tendrías ninguna responsabilidad. Si se diera el caso de que la empresa utiliza tu firma para estas otras actividades, pues ahí, hombre, entraría la posibilidad de quedar fuera de esa responsabilidad acreditando esa falsedad. No sé si... De todas maneras, os vamos a dejar los correos electrónicos y los teléfonos y tal, y podemos después ampliar estas preguntas. Bueno, la siguiente. Diferencia entre la dirección de obra y dirección de ejecución de la obra. Muchas veces en proyectos de instalaciones, por ejemplo, no se hace distinción cuando se asume la dirección de obra. ¿Puede poner un ejemplo práctico? Sí, claro. Eso si quieres me la quedo yo también. Sí. El director de obra y el director de ejecución de obra son dos agentes de la edificación. En el cuadro que os he mandado están las funciones de cada uno, que están perfectamente definidas en la LOE. Lo que pasa es que en el caso de los ingenieros industriales es diferente. Se ve muy claramente en el caso de los arquitectos. El director de obra siempre es el arquitecto y el director de ejecución de obra siempre es el arquitecto técnico. Vosotros no tenéis esta figura, normalmente asumís ambos roles, pero es muy fácil distinguirlos porque el director de obra lleva la vigilancia mediata de la obra, es decir, no necesita la inmediatez que sí se le exige al director de ejecución de obra, que es el que está por allí para vigilar cómo va la obra, para controlar la calidad de los materiales, que la ejecución se vaya haciendo de forma correcta. Mientras que el director de obra, de alguna manera, es el que supervisa que lo proyectado concuerde con lo ejecutado, el obligado a realizar las modificaciones en el proyecto, si estuviera alguna modificación que realizar, y finalmente el que firma el certificado final de obra. Muy bien. ¿Por cuánto importe cubre la póliza para trabajos que no llevan presupuesto, cálculos, etcétera, o para proyectos genéricos que pueden ser ejecutados en diversos emplazamientos? Esto, si quieres, lo respondo yo. A ver, en general, para documentos sin presupuesto y siempre que el documento esté visado, la cobertura del seguro de responsabilidad civil asciende a 500.000 euros. Y luego el tema de proyectos genéricos que pueden ser ejecutados en diversos emplazamientos, entiendo que estos proyectos ya llevarían presupuesto de ejecución material. Habría que ver cómo se presentan, porque en general los proyectos que se presentan tienen que ir en un emplazamiento en concreto y eso ya, si el presupuesto de ejecución es inferior a los 300.000 euros, la cobertura sería de 500.000 y si es superior a los 3 millones. Seguimos. Hola, para los ingenieros superiores que estamos en la administración, ¿hasta qué punto somos responsables si realizamos obras menores o incluso si sacamos concursos públicos para realizar obras mayores? Bien, los ingenieros industriales funcionarios de la administración, que evidentemente asumís esta responsabilidad porque firmáis, como bien dices, proyectos y
si intervenís en la redacción de los concursos públicos, normalmente la responsabilidad civil derivada de cualquier contingencia que pueda surgir recae en la administración. Es decir, es bastante raro o inusual que el funcionario en concreto sea demandado por un tercero, porque siempre se demanda a la administración una demanda de reclamación patrimonial. Lo que no se puede derivar a la administración es la responsabilidad penal. Que en este caso, si hubiera, por el motivo que sea, si se cometiera algún tipo de ilegalidad, entraríamos además en ese grupo de delitos que hemos analizado como dolosos, los que que se alteran el precio de los concursos o se producen algunas alteraciones fraudulentas, y ahí sí que se podría imputar esta responsabilidad penal. Pero en principio, insisto, yo estaría tranquila porque los funcionarios estáis bajo el amparo de la administración y siempre los administrables, es decir, las personas que estamos bajo el amparo de la administración, siempre reclamamos a la administración. Es bastante inusual que se reclame al funcionario. No obstante, hay una parte de la póliza que tiene una cobertura específica para funcionarios, que si no me equivoco la cobertura son 600.000, precisamente para cubrir estas posibles responsabilidades civiles derivadas de unas hipotéticas responsabilidades penales. Disculpadme que me he saltado dos preguntas. ¿Recomendáis incluir en el proyecto una cláusula de exclusión de responsabilidad por modificaciones posteriores no autorizadas? Esa casi, no sé, tú, ¿no? Yo, no. Mejor tú. ¿No recomiendas? Bueno, no, o sea, quiero decir, al final, bueno, se puede incluir esta cláusula que no se autoriza ninguna modificación, perdón, que no se va a admitir ninguna modificación que no sea autorizada, pero en realidad, si se visa el trabajo, hay un repositorio documental, es decir, en ese sentido el visado también es una delegación de la administración, con lo cual es una tarea pública que realiza el colegio profesional. En su vertiente pública, esos visados suponen un marchamo casi administrativo, con lo cual si se visa el trabajo, queda constancia de que el proyecto estaba en el estado en el que se visó, y además, si se visa certificado final de obra, queda también en ese repositorio documental de forma absolutamente fehaciente qué es lo que se había visado. Si luego se hacen modificaciones posteriores, pues evidentemente no te van a alcanzar, creo yo. Diferencia entre la dirección de obra y dirección facultativa. Si legalizo un PCI que ya estaba instalado, debo firmar dirección facultativa. La dirección de obra y la dirección facultativa es lo mismo, o sea, se puede utilizar una expresión u otra en función de lo que te guste más. Y luego una legalización de una instalación, pues depende del requerimiento que te haga la administración. Cuando tú vas a legalizar una instalación que no tiene constancia o rastro administrativo, pues te van a exigir pues, que presentes una memoria, que presentes un proyecto. Entonces, en función del requerimiento que te hagan para la legalización, pues entiendo, la pregunta era firmar la dirección facultativa. Si hay una memoria o un proyecto, pues habrá que asumir esa dirección técnica, porque a lo mejor hay que realizar unas obras de acondicionamiento para llevar a la legalidad esa instalación que estaba fuera de la legalidad. Lo habitual es presentar la dirección facultativa. Se visa y se presenta. Vamos a ver. ¿En qué casos es necesaria la existencia de un coordinador de seguridad y salud? ¿En proyectos de instalaciones o licencias tiene sentido? Los casos en los que es preceptiva la figura del coordinador de seguridad y salud es el Real Decreto 1727 del 97 y están, yo creo que tasados en la norma, si no me equivoco, en fase de proyecto cuando hay más de un proyectista y en fase de ejecución de obra cuando hay autónomos o cuando hay varias empresas o cuando hay subcontratación. En principio, para una instalación o una licencia, pues en principio no parece que sea necesario, solo que se den estos supuestos, creo yo. A ver, ¿qué tipo de trabajo no es susceptible de ser visado? A ver, en general, cualquier tipo de documento que surte efecto administrativo, esto quiere decir que va a la administración pública, es susceptible de ser visado y habría que visarse para estar cubierto por el seguro. ¿Qué se me puede ocurrir como algo que no sea susceptible de ser visado? Pues quizá dentro de tu empresa algún documento interno que a ti te preocupe, algún acta,
algo así interno, pero insisto, que no vaya a ninguna administración. Vamos a ver. A veces el cliente no reclama esta. Sí. A veces el cliente no reclama, pero deja de pagarte una factura, poniendo como excusa que no se ha realizado el trabajo correctamente o como él quería. ¿Qué haríamos en este caso? Esa puede ser mía. Sí, Tomás. Esa puede ser mía. Como mínimo, comunicar un siniestro cautelar, porque hay muchas veces que efectivamente, y además es algo también bastante habitual, te encuentras con eso, que el cliente, el mal pagador, como excusa para no pagar, lo que dice es que no lo has hecho bien. Pero tampoco te dice qué es lo que reclama, por qué reclama, cuál es tu error, cuál es tu responsabilidad. Simplemente dice, no, es que no estoy conforme. Bien, muy bien. En ese caso, lógicamente, por la parte de la reclamación de las facturas y de los honorarios, digamos, poco podemos hacer. Pero por la otra parte, lo que decía antes, mínimo se puede poner efectivamente a realizar una comunicación cautelar de siniestro diciendo, oye, todavía no se ha concretado qué es lo que se supone que he hecho mal, pero ya me lo están diciendo. Y como también es cierto que hay ocasiones en las que, y además, como decía, es una tipología bastante recurrente, hay ocasiones en las que reclamáis judicialmente el pago de esa factura y lo que hacen es os contrademandan. Es decir, y en esa contrademanda es donde precisamente ya sí viene esa supuesta responsabilidad o esa posible responsabilidad que lo que quieren hacer es, pues eso, compensar lo uno con lo otro. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pues lógicamente esa parte, esa contrademanda, esa solicitud, petición, reclamación, es la parte de la que se puede ocupar el seguro y de la que, pues, lógicamente estamos hablando. Será ya, si nos vamos a ese ámbito judicial, pues serán los letrados de la compañía o los que vosotros designéis los que se tengan que ocupar de defenderlo. Vamos con nuestra parte ya, con nuestras preguntas, Elena. Sí, Ya son para ti. sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, en el tema de seguros, ¿con quién podemos consultar en Mars para valorar la contratación de posibles seguros adicionales al RC profesional que tenemos con el COIM? Claro, aquí, tanto si necesitáis cualquier tipo de seguro distinto de responsabilidad civil profesional, ya sea ciberriesgo, directivos, cualquier cosa que necesitéis en vuestra empresa, os podemos ayudar en Mars, os podéis dirigir directamente a mí, nuestro contacto va a venir en la presentación que os vamos a compartir, o sea que ahí sin problema nos podéis llamar o escribir un email y preguntar. Y también en el caso de responsabilidad civil profesional que exceda del seguro del colegio, es decir, en el momento en que, por ejemplo, tenéis una empresa que ya hace otro tipo de trabajos con técnicos en plantilla que se dedican a otra profesión, que tienen filiales en el extranjero, etcétera, es decir, cualquier cosa que exceda de lo que es la póliza del colegio, por supuesto lo podemos ver y os podemos ayudar, ¿vale? La siguiente pregunta era, ¿qué diferencia hay en materia de responsabilidades y cobertura de seguros entre visar un proyecto o emitir una declaración responsable de ese proyecto? O sea, en cuanto a lo que es la parte de seguros, es que el seguro tiene que ir, o sea, el trabajo tiene que ir visado para que exista cobertura por la póliza. Si no está visado, siempre y cuando no sea de estos trabajos no susceptibles de ser visados, ¿vale? Si el trabajo es susceptible de ser visado, tiene que estar visado para tener cobertura por el seguro, ¿vale? Al final las condiciones de la póliza son las que son porque Mapfre también tiene en cuenta que estos trabajos visados son revisados por el colegio. Entonces, al final es una doble revisión que garantiza esa tranquilidad a la aseguradora y que por eso tiene las condiciones que tiene, ¿no? En cuanto a las responsabilidades, ahí Leticia, no sé si hay alguna diferencia entre visar o de una declaración responsable. La diferencia estaría más en responsabilidad entre el proyecto y la declaración responsable, entiendo. Porque cada uno tiene una deriva diferente. Una declaración responsable es más una actuación administrativa, pues para presentar, por ejemplo, una licencia te exigen una declaración responsable y la responsabilidad que se puede derivar de ahí, pues es que haya alguna falsedad en algún dato o, en fin, poco más se me ocurre. Mientras que la responsabilidad en un proyecto son las que hemos visto que derivan directamente de la ley de ordenación de la edificación, es decir, la responsabilidad del ingeniero proyectista.
tiene que tener, el proyecto tiene que estar adecuado a la legalidad vigente y tiene que ser posible ejecutar ese proyecto. Es decir, las responsabilidades que le exige la ley de ordenación de la edificación, básicamente. Y otra pregunta que aquí, Tomás, igual también te pido ayuda. Es una pregunta en relación con un caso de un accidente, ¿no? ¿Qué pasa si en tu empresa, que haces un proyecto de memoria técnica, subcontratas unos instaladores para que realicen la instalación y aunque les has avisado de todos los riesgos, se lo has explicado perfectamente, hay un instalador que resbala y tiene una caída y lamentablemente fallece, ¿vale? ¿Eso cómo afecta? En el caso de accidentes, el siniestro dependerá, o sea, la cobertura que se activaría por la póliza depende de por qué te reclaman, ¿vale? Si te reclaman porque eras el empleador del accidentado, iríamos por la cobertura de responsabilidad civil de accidentes de trabajo, que es una cobertura aparte, ¿vale? Si te reclaman como técnico, ¿vale? Pues como director o proyectista y que tú has cometido una mala praxis en tu actividad de ingeniero que ha derivado en ese accidente, ¿vale? Sería la cobertura total general de responsabilidad civil profesional, O sea, ¿vale? En cuanto a cómo te afecta, claro, al final, si tú recibes una reclamación, es un siniestro. Tú lo tienes que comunicar al pues, seguro para valorar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Si tú has hecho todo lo posible, eso será algo que se valorará jurídica y pericialmente en el caso y que si la aseguradora está de acuerdo contigo en que no eres responsable de ese accidente, te defenderá. ¿No, Tomás? Entiendo que... Pues efectivamente, vamos a ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Tú lo puedes haber hecho todo estupendamente de bien, tenerlo perfectamente documentado y autorizado y visado y de todo, pero al final estamos ante la reclamación de un tercero y el tercero te puede reclamar con o sin razón. Por eso decíamos que no exista responsabilidad no significa que no exista siniestro. Después el siniestro llevará el derrotero que le corresponda, será bien a la parte de vamos a pagar a ese perjudicado la indemnización que le corresponde o vamos a defendernos frente a esa reclamación con las medidas y los medios que haya que poner. Entonces, volvemos a lo mismo. Si hay reclamación o en un caso de accidente laboral, cuidado con ellos porque actualmente estamos muy susceptibles con todo ese tipo de asuntos y no es para nada extraño que se abran diligencias penales por delito contra la seguridad de los trabajadores, contra absolutamente todo el mundo. Yo a veces me río, digo, porque es que ahí eso, te acaban en ese tipo de procedimientos, pues como decíamos, el arquitecto, el proyectista, el delegado de seguridad, esto, y hasta el jubilado que estaba viendo la obra desde la valla. Todo el que se menea tuviera algo que ver, puede acabar en una de esas. Muchas veces, lógicamente, sin ningún tipo de razón, pero de entrada te puedes ver en ellas. Y quedaría una pregunta, Tomás, que Una creo que es pregunta, sí. también en un caso de un siniestro. Eh, Bueno, a ver, creo que esto casi es un tema más jurídico también que de seguros. sí, Dice, ¿qué, pero qué bueno. pasa si hay un siniestro judicial que que se notifica al correo de una empresa que ya no existe y por tanto no se le llega a notificar al ingeniero involucrado ese procedimiento, etcétera? Yo ahí no sé si se puede condenar a alguien Hombre, sin vamos a ver, no, sin no que se se le te haya puede, notificado. por eso te digo que sí, si la demanda va contra la empresa, lógicamente la única que podrán condenar es a la empresa. Si la demanda va contra la empresa y además contra el ingeniero, pues lógicamente el ingeniero tendrá su derecho a que se le notifique la demanda, sus pasos para contestar y lógicamente tiene su seguro para que, digamos, todo ese proceso lo pueda estar atendido y asistido. A partir de ahí, pues volvemos a lo mismo, es decir, puede haber una sentencia contra una empresa en rebeldía, con lo cual nadie se ha defendido, que después de esa sentencia la quieran ejecutar contra esa empresa, que no van a poder, y en un momento dado presenten una nueva demanda esta vez ya contra ese ingeniero, diciendo, no, no, es que esto ya está juzgado de antes. Bueno, pues al final él es un poco hacer trampas. Y lógicamente en ese nuevo procedimiento, pues volvemos a lo mismo. Ya tienes una reclamación, ya tienes un siniestro, ya tienes una aseguradora que va a ir a defenderte pues pues a lo que tenga que defender. Pero en cualquier caso, eso, de una u otra manera, un procedimiento en el que tú no eres parte no te puede condenar
y en un procedimiento posterior en el que quieran hacer valer esa previa sentencia, pues es como todo, habrá que verlo y habrá que defenderlo. ¿Me permites hacerte una Sí, apreciación en todas las que quieras, por en tu favor. respuesta? Porque me parece interesante esta pregunta. Cuando el ingeniero termina su relación laboral con la empresa, y en este caso más porque la empresa está desaparecida o no existe ya, y en el hipotético caso de que la demanda alcanzara también al ingeniero y pudiera ser notificado, tenéis que tener claro que el seguro de la empresa de responsabilidad civil no os va a atender, muy probablemente. Con total seguridad, el que sí os va a atender es el seguro de responsabilidad civil del colegio, mientras que permanezcáis colegiados. Por eso Claro. yo tanto hincapié en los plazos de garantía y en los plazos de prescripción, porque podemos alargar mucho en el tiempo el ejercicio de una acción de responsabilidad contra vosotros por la actuación profesional. Y máxime en el caso en el que salís de una empresa, os vais a trabajar a otra, os ponéis en ejercicio libre de la profesión y os alcanza una actuación profesional de hace un montón de tiempo y se da la circunstancia de que ya no formáis parte de esa empresa y no estáis amparados por la póliza de responsabilidad de la empresa. Siempre vais a tener la cobertura del seguro de responsabilidad civil del COIM. Acordaos de esto y acordaos de que esa cobertura será siempre que ese trabajo haya sido visado. Tampoco quiero desmoralizaros en el sentido de que haya trabajos que no se hayan visado, porque aquí no nos caracterizamos precisamente por dejar tirados a los colegiados. Intentamos y luchamos porque se haga la cobertura por parte de Mapfre con gestiones comerciales que muchas veces prosperan. Pero la realidad es que esa cobertura no existe si el trabajo no está avisado. Por eso hacemos tanto hincapié y es tan interesante en esta jornada de hoy que conozcáis al menos esta realidad. Y hay que mantener la condición de colegiado. Eso es. Exacto. Ahí es como comentábamos antes, este seguro, el límite y la póliza que actúa es el que está en vigor cuando se recibe esa primera demanda o esa primera reclamación, por lo que si va contra la empresa y la empresa ya no existe o ha bajado el límite o no ha pagado la prima o cualquier problema, pues claro, el seguro de la empresa no respondería, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que mantengáis el seguro del colegio, porque al final es el que os protege en última instancia. Y claro, que mantengáis siempre la colegiación en vigor, claro. ¿Queda una última, queda una última pregunta? Pero de arriba está, Sí, eso lo hemos repetido. Vale. Si la propia empresa firma el CFO de la obra, siendo tú el único ingeniero superior de la empresa en el momento en que firmaron ese documento, ¿te afectaría de alguna manera? Pues bueno, en la empresa que es una sociedad profesional para firmar un certificado final de obra. A ver, el certificado final de obra tiene que estar firmado por el ingeniero. Ah, vale. Pero como dice que lo firma la empresa, digo, igual es una sociedad profesional, ¿no? Es que nos has quitado la... Sí, perdón. Si la propia empresa firma el certificado final de obra, entendemos que es una sociedad profesional. Pero claro, siempre tiene que haber una firma de persona física, pero respondería a la sociedad profesional. Lo que pasa es que aquí hay un régimen de solidaridad, ¿no? con el ingeniero firmante. Concurren ambas, la empresa y el firmante de la sociedad profesional, el socio profesional, concurren por la ley de sociedades profesionales, responden los dos de forma solidaria. No sé si es esto lo que me preguntas. Espero que sí. Si no, como vais a tener nuestros contactos, por favor, nos lo replanteáis. ¿De acuerdo? ¿Hay más preguntas? No lo sé. ¿Alguna más? Pues venga. Sí, lo pongo en pantalla. 6:30. ¿De seguro? Creo que os habéis saltado mi pregunta más arriba. Ay, vaya. Pues vaya. ¿Cómo se llama? ¿Tú le tienes el nombre? Diego Gómez. Aquí arriba. ¿Qué diferencia hay en materia de responsabilidades y cobertura de seguros entre revisar un proyecto y emitir una declaración responsable? Pero si lo ha respondido Lidia. Sí, sí. Lidia, ¿te importa ahora la respuesta? Sí, la respuesta era que todo trabajo que se pueda avisar, o sea, que sea susceptible de ser visado, tiene que estar visado para que tenga cobertura por el seguro. O sea, no hay otra opción, ¿vale? Respecto a la diferencia entre la declaración responsable y el visado, eso sí que lo había respondido ya Leticia.
Ah, bueno, sí, es verdad, porque Sí. hablábamos de que las ¿Cuál es consecuencias la de cada diferencia? situación profesional eran distintas. Sí, yo creo que esa sí que estaba. Diego, si no me llamas mañana y lo aclaramos, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para dejar de pagar el RCP desde el último proyecto del que has asumido la responsabilidad? Yo no lo entiendo esto. David Pedrero, Es ¿cuánto que tiempo? hay que renovarlo siempre. O sea, el seguro de responsabilidad civil siempre tiene que, profesional, tiene que estar en vigor todos los años mientras quieras tener cobertura. Es decir, que si te llega cualquier reclamación, se atienda esa reclamación. Por lo tanto, tú, aunque te jubiles, aunque tu empresa cese actividad, aunque cualquier cosa, el seguro siempre se tiene que renovar a futuro. O sea, por eso el seguro del colegio siempre va a estar en vigor y, de hecho, en caso de jubilación, cese de actividad, etcétera, tenéis la bonificación de poder estar en situación de inactivo y, de esa forma, manteneros como asegurados a futuro, ¿vale? Incluso Y el cubre en límite casos de de. fallecimiento, herederos, etcétera, ¿vale? Por eso es tan importante que el seguro del colegio siempre esté, aunque seáis asalariados, porque una póliza de sociedad no va a estar nunca en vigor toda la vida. Las sociedades al final en algún momento cerrarán ¿vale? O a lo mejor no tienen esa cobertura para fallecidos, herederos, etcétera, ¿vale? O sea que es importante tener la póliza colegial en vigor siempre. Y por lo tanto, mantenerse como colegiado o las circunstancias que se necesiten por el colegio para mantener la condición de asegurado. Y el límite de la cobertura será el del momento en el que ese trabajo se hizo y se visó, ¿verdad, Exacto. Vivi? El límite Vale. asegurado por la póliza es el del visado, el del que se tiene en el momento del visado. Vale. No, a ver, si tengo el certificado de una empresa instaladora de PCI sobre una instalación, yo he realizado el proyecto y hay algún fallo no visible en la ejecución, ¿pueden pedirme responsabilidades? La responsabilidad aquí, el plazo de garantía, José Manuel, sería el de los 3 años, que es lo que hemos comentado antes. Por eso es importante que entendáis estos plazos. Ese plazo de garantía en instalaciones es de 3 años desde la firma del acta de recepción, sin reservas o una vez que se han hecho las modificaciones, desde ese momento. Es un plazo de garantía. Si durante esos 3 años se descubren esos defectos de que dices que no son visibles, el plazo para reclamar desde ese momento donde se descubren los defectos es de 2 años. ¿Vale? Luego nos podríamos ir hasta un plazo de 5 años para poder reclamar por esa instalación. Ya si me permites Normalmente, si me permites el complemento a esta última pregunta, sí, claro que sí. independientemente de que la acción esté prescrita, esté pasada, esté fuera de plazo de garantía, plazo de todo, independientemente de que tengas o no tengas reclamación, mañana cualquiera te pueda reclamar, porque sí, yo puedo ir y te reclamo, no te conozco de nada y te pongo una demanda. ¿Puedo hacerlo? Sí. Vamos a ver, al final volvemos a lo mismo. Con o sin responsabilidad tenéis el seguro y con o sin responsabilidad tenéis las coberturas, incluida la de defensa. Muy buen apunte, Tomás, gracias. Normalmente se hacen proyectos de instalaciones no visados, que forman parte de un proyecto global de arquitectura. ¿Qué tendríamos cubierto por el seguro? Bueno, vamos a ver, entiendo que la parte de instalaciones la firmáis vosotros como ingenieros. Entonces, si esa parte no está avisada, no tendréis la cobertura de seguro del colegio. O sea, no tendréis la cobertura del colegio. A ver, lo que es habitual es que los colegiados, digamos, que sacan la parte de las instalaciones, la presentan aquí a avisar, se visa y luego la incorporan al proyecto general del arquitecto. ¿Vale? Pero si no se visa, no están cubiertos por el seguro. ¿Alguna apreciación, Lidia? Sí. Sí, el visado es Sí. importantísimo porque tanto sin visado no hay cobertura y además es que es el que marca el límite que va a tener asegurado si llega una reclamación de ese proyecto. Vale. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para dejar de pagar? Esto ya no lo hemos respondido, sí. ¿Las licitaciones públicas de funcionarios deben ser visadas? Lo digo porque me ha quedado clara la limitación de 600.000, pero también me ha dicho que debería ser obligatorio visar. En el caso de los funcionarios, como te decía, un poco esta cobertura del seguro es un poco especial, entre comillas. Surge por la necesidad que teníais en su momento el colectivo, y así nos lo hicisteis saber, de asegurar
la responsabilidad civil derivada de una posible querella, ¿no? De un posible delito, o de alguna posible reclamación penal, no quiero decir delito, alguna posible reclamación penal, y surge por esa necesidad, porque se nos hace saber y bueno, pues se incluye en la póliza desde esta perspectiva. Esa cobertura, en principio, os alcanzaría por el mero hecho de ser funcionarios. Como digo, es un colectivo que por este motivo pues tiene una especial protección, porque además se da la circunstancia de que concurre con la administración, pues al final la administración va a intentar buscar la culpabilidad en el técnico actuante, esto también estamos hartos de verlo. Y con respecto al visado, al final tenéis las oficinas estas de supervisión que de alguna manera suplen desde el punto de vista administrativo al visado. Ahora, como visado voluntario, pues yo te recomendaría que lo visaras, pero en principio, si te soy franca, tenéis esa cobertura especial que está pensada por este motivo clarísimo y que fue en su momento una reivindicación del colectivo de funcionarios que fue recogida por el colegio e incorporada a su póliza. Creo que está claro. Si un ingeniero se jubila, ¿es necesario seguir pagando el seguro de RC por lo que pueda ocurrir en el futuro? Bueno, es que vosotros, el seguro de RC, claro, el seguro de RC en realidad lo paga el colegio. O sea, lo que necesitáis es manteneros como colegiados. Eso es. Otra cosa es que tú tengas contratado la ampliación voluntaria de límite, porque quieres tener más límite del que ya te da el colegio, y quieres mantener ese límite ampliado 10 años. Pues sí, efectivamente deberías de seguir renovando esa póliza de ampliación voluntaria esos 10 años, ¿vale? Pero en el caso de los jubilados, os pasaría esa situación de inactivo, ¿no? Entiendo, Leticia, que cuando se jubilan pasan a la situación o sea, os avisan y pasan a la situación de inactivo. Imagino que quizá la cuota colegial, no sé si es la misma. Si pasan a la situación de jubilado, efectivamente dejan de tener la cobertura, pero vamos, que en principio lo que les recomendamos siempre es que dejen al menos transcurrir los plazos necesarios para tener esa cobertura. Ten en cuenta que el jubilado, en principio, paga una cuota voluntaria paga una cuota de 20 euros, no es voluntaria. Claro, o sea, esa me refiero. La cobertura la tiene porque la póliza reconoce a los inactivos, que son los jubilados, fallecidos o incapacitados o que cesan la actividad. Los reconoce como asegurados, o sea, sois asegurados de pleno derecho, pero tenéis que manteneros como colegiados en el colegio con la cuota que corresponda a los jubilados. Los límites del presupuesto igual a 300.000 euros es por conjunto de proyectos visados. Si se visan dos proyectos cuyo presupuesto es de 150.000 euros, el límite por siniestro es de 3 millones o 500.000 euros. No, es de 500.000, sí. Eso es. Sí, es por no el conjunto de proyectos, sino por el proyecto. Si un proyecto tiene un presupuesto de ejecución material de 150.000 euros, la cobertura del seguro de responsabilidad civil son 500.000 euros. ¿Vale? Y si son dos proyectos de 150.000, pues 500.000 euros cada uno. Si acumulas siniestros, sube el importe de la póliza. Si acumulas siniestros, sube el importe de la póliza. No entiendo esto. No es, o sea, no es, claro, no es un seguro individual, esto es un seguro colectivo, es decir, que la negociación de las primas del seguro se hace en bloque para toda la póliza del colegio. O sea, efectivamente, si hay siniestralidad, pues efectivamente el colegio tiene que pagar más prima. Y en el caso de los tramos de ampliación voluntaria también suben las primas si la siniestralidad de los últimos años pues no acompaña y no es una cuenta rentable para la aseguradora. Pero no por culpa solo de uno, eso ya es una culpa no en conjunto. Exacto, no se incrementan primas de forma individual a personas concretas, sino que se negocia en grupo para todos. Si es un trabajo visado en el pasado en otro colegio, en el Colegio de Valencia, por ejemplo, ¿lo cubre? No cubre Valencia. No, claro, nosotros siempre hablamos de que los visados tienen que estar presentados en el COIM, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Habría que hablar con el Colegio de Valencia y con su seguro. Exacto, ahí habría que ver la póliza del Colegio de Valencia, que imagino que cubrirá a los trabajos visados por el Colegio de Valencia.
¿vale? Pero eso a confirmar con ellos. Pues nada. Bueno, yo creo que, a ver, no hay más preguntas y nos hemos pasado 10 minutos de la hora, así que, pues nada, muchísimas gracias a Tomás, a Lidia, a Leticia y a todos vosotros por el interés que ha suscitado y por todas las dudas que han surgido. Nada, ya sabéis que tenéis nuestros contactos por si surgen cualquier duda más o queréis cualquier aclaración. Nada, pues estamos a vuestra disposición. Las presentaciones las mandaremos a los correos electrónicos, ¿no? Entiendo que os habéis identificado con los correos electrónicos y si no, pues nada, llamáis y os la mandamos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.